El 13 de octubre de 2023. Un video de animación publicado por un canal con apenas 400.000 suscriptores consiguió 100 millones de vistas en menos de 4 días. Ningún estudio detrás. Ningún presupuesto de Marvel. Sin actores famosos. Sin campaña publicitaria masiva. Solo una persona con una idea, su equipo pequeño, y una historia que tocó algo que mucha gente llevaba años buscando sin saberlo. Se llama The Amazing Digital Circus. Y lo que hizo no fue solo romper récords. Cambió las reglas del juego. Hoy vamos a entender exactamente por qué pasó, y por qué lo que viene después de esto va a transformar para siempre la manera en que consumimos entretenimiento. Quédate hasta el final. Porque hay algo en este fenómeno que casi ningún análisis menciona, y que lo explica todo. Imagina que te despiertas un martes normal. Abres YouTube. Y tu feed está roto. Todo el mundo habla de lo mismo. Memes. Fanart. Reacciones. Análisis. Videos en bucle del mismo fragmento de animación. En inglés, en español, en japonés, en portugués. ¿Qué pasó? Pasó que el 13 de octubre de 2023, un canal llamado Glitch Productions subió el primer episodio de algo llamado The Amazing Digital Circus. Y en cuestión de horas, Internet empezó a arder. No de manera gradual. No poco a poco. De golpe. Como si alguien hubiera encontrado la frecuencia exacta que todo el mundo estaba esperando sintonizar. En las primeras 24 horas. 70 millones de vistas. Repito. 70 millones. En un día. Para ponerlo en perspectiva, el tráiler de Avengers Endgame tardó varios días en llegar a esa cifra. Y no estamos hablando de una franquicia multimillonaria con décadas de historia detrás. Estamos hablando de un equipo pequeño. Una creadora llamada Ghostworks. Una idea extraña, colorida, perturbadora y absolutamente original. ¿Cómo se explica algo así? ¿Por qué este video y no los miles de otros que se publican cada día en YouTube? Esa es exactamente la pregunta que vamos a responder hoy. Y te adelanto algo, la respuesta no tiene que ver solo con la calidad de la animación. Tiene que ver con algo mucho más profundo sobre cómo funciona la mente humana, y sobre lo que Internet lleva años construyendo sin que nos diéramos cuenta. Pero lo que viene ahora es todavía más increíble. Antes de hablar del fenómeno, hay que entender qué es. The Amazing Digital Circus es una serie de animación independiente. Web series. Publicada directamente en YouTube. La premisa es, bueno, rara. Un grupo de personas reales quedan atrapadas dentro de un videojuego digital dirigido por un presentador llamado Khan. Sus cuerpos humanos han desaparecido. Ahora son personajes de caricatura dentro de un mundo absurdo lleno de portales, misiones imposibles y una pregunta que flota constantemente en el ambiente. ¿Van a poder salir alguna vez? Nuestra protagonista se llama Pomni. Y cuando arranca el primer episodio, está teniendo exactamente la crisis existencial que cualquier persona normal tendría en esa situación. Eso es lo primero que engancha. La reacción humana real dentro de una situación completamente irreal. La creadora, Ghostworks, no llegó a este punto de la nada. Llevaba años construyendo una audiencia en Internet. Compartiendo arte. Compartiendo música. Interactuando con comunidades de animación independiente. Y detrás de ella estaba Glitch Productions, el mismo estudio que había apoyado proyectos como Murder Drones. Un estudio que entiende exactamente dónde vive su audiencia. Esto es importante. Porque una de las claves del éxito de Digital Circus no es el producto en sí solo. Es el ecosistema en el que nació. Internet lleva más de una década incubando algo. Una cultura específica. Con sus propias referencias, sus propios gustos, su propio sentido del humor. Y con creadores que crecieron en esa cultura, que hablan ese idioma desde dentro. Ghostworks no estaba creando para un público genérico. Estaba creando para su gente. Y su gente, lo sabía. Eso se siente. Eso no se puede fingir. Y eso, en 2023, en un Internet saturado de contenido genérico producido en masa, valía todo el oro del mundo. Pero aún no hemos llegado a la parte más interesante. Porque el éxito de Digital Circus no es solo la historia de una persona con talento. Es la historia de un modelo nuevo que lleva años gestándose, y que finalmente explotó. Y lo que viene ahora cambia todo lo que creías saber sobre por qué algo se vuelve viral. ¿Qué hace que algo se vuelva viral? Esta es la pregunta que los departamentos de marketing de las empresas más grandes del mundo llevan décadas tratando de responder. Y la respuesta honesta es, nadie lo sabe del todo. Pero hay patrones.
Y Digital Circus los cumplió todos, al mismo tiempo. El primero, la especificidad. No fue un show genérico de aventuras de dibujos animados. Fue algo muy específico. Con una estética muy definida. Con un tono muy concreto. Oscuro pero colorido. Adulto pero cartoon. Existencial pero divertido. Cuando algo es muy específico, encuentra a su audiencia con una precisión quirúrgica. Y esa audiencia, cuando lo encuentra, no lo comparte por obligación. Lo comparte con la urgencia de quien dice, tienes que ver esto. El segundo patrón, la comunidad preexistente. Digital Circus no apareció en un vacío. Cayó sobre un terreno que ya estaba preparado. Había fandoms de animación independiente. Había comunidades en Reddit, en Twitter, en Discord, en Tumblr, que llevaban años consumiendo contenido exactamente de este tipo. Digital Circus llegó y encontró un ejército listo. El tercer patrón, el momento perfecto. Octubre de 2023 fue un momento particular en Internet. El agotamiento del contenido de Netflix era ya un tema de conversación pública. La huelga de escritores de Hollywood había puesto sobre la mesa preguntas enormes sobre el futuro del entretenimiento. Y en ese contexto, un equipo pequeño e independiente publicó algo que se sentía vivo. Completamente vivo. Cuarto patrón, el contenido generaba más contenido. Digital Circus no solo fue viral por sus vistas directas. Fue viral porque generó una cantidad masiva de contenido secundario. Reacciones. Análisis. Fanficción. Fanart. Cosplay. Teorías. Memes. Parodías. Canciones. Cada uno de esos contenidos secundarios era una nueva puerta de entrada para un nuevo espectador que quizás nunca habría encontrado el video original. El contenido se convirtió en motor de su propio marketing. Y eso, no se puede comprar. Pero hay un quinto patrón. El más importante. Y es el que casi nadie menciona. Lo vamos a analizar en detalle en unos minutos. Antes, necesitamos entender el contexto más amplio. Pero el modelo que hizo posible todo esto, lleva décadas gestándose en silencio. Y hay que entenderlo. Para entender por qué Digital Circus fue un fenómeno, hay que entender primero el sistema que estaba rompiendo. Durante décadas, el entretenimiento animado funcionó con un modelo muy claro. Estudio grande. Presupuesto enorme. Distribución televisiva. Merchandising. Franquicia. El creador individual no existía en esa ecuación. O eras parte de la maquinaria industrial, o no llegabas a nadie. Eso cambió con Internet. Pero no de golpe. Fue gradual. Newgrounds fue uno de los primeros laboratorios. Una plataforma donde animadores independientes publicaban lo que querían, sin filtros corporativos. Ahí surgieron nombres que más tarde serían enormes. Y algo crucial, ahí surgió un lenguaje. Un estilo de contar historias específico de Internet. Más referencial. Más irónico. Más consciente de sí mismo. Con ese humor que mezcla lo absurdo con lo oscuro y lo emocional de manera que la televisión convencional nunca había hecho. YouTube amplificó ese lenguaje a escala masiva. Y entonces llegó la era de Patreon, de crowdfunding, de Kickstarter. De repente, un creador podía financiar su obra directamente desde su audiencia. Sin intermediarios. Sin ejecutivos diciéndole que podía y que no podía mostrar. Y con eso, cambió todo. Hazbin Hotel es el ejemplo más claro previo a Digital Circus. Vivien Medrano llevaba años construyendo su universo de manera independiente. Fan Comics. Animaciones cortas. Una audiencia leal que la siguió durante años. Cuando publicó el piloto en 2019. 35 millones de vistas en pocos días. Amazon Prime lo recogió. El modelo funcionó al revés de como siempre había sido. Primero la audiencia. Después el estudio. Digital Circus llegó en ese contexto. Y lo hizo mejor. Más pulido. Más maduro. Con una narrativa que desde el primer episodio dejaba claro que había algo grande por venir. Y con ese contexto, llegamos al análisis del fenómeno que más cambió las reglas del juego. Recuerda lo que te prometí al principio. Te dije que había algo en este fenómeno que casi nadie menciona. Algo que lo explica todo. Llevamos varios minutos hablando de algoritmos, comunidades, timing y modelos económicos. Y todo eso es real. Todo eso importa. Pero hay una capa más profunda. Una que tiene que ver con lo que estamos buscando cuando encendemos una pantalla. Con lo que la animación independiente de Internet está ofreciendo que Netflix, Disney y HBO no pueden ofrecer. Por lo menos no de la misma manera.
Y cuando lo entiendas, vas a empezar a ver todo el contenido que consumes de una manera diferente. Vamos. Hay algo que debemos hablar. Algo que nadie quiere admitir en voz alta. El algoritmo de YouTube no es neutral. No decide que se ve basándose en lo que es bueno. Decide que se ve basándose en señales de comportamiento. ¿Cuánto tiempo la gente ve un video? Si lo comparte. Si vuelve al canal. Si hace clic cuando ve la miniatura. Esas señales se llaman métricas de retención y engagement. Y Digital Circus las disparó todas al mismo tiempo. El primer episodio tiene una tasa de retención de audiencia extraordinaria. Eso significa que la gente no solo empezó a verlo, lo terminó. Y después lo volvió a ver. Y lo compartió. Y fue a buscar análisis. Y teorías. Y fan art. Cada una de esas acciones es una señal para el algoritmo que dice, esto es importante. Muéstraselo a más gente. Y el algoritmo obedeció. Pero hay algo más inteligente todavía en la estrategia, aunque no sé si fue intencional o instintivo. El episodio termina con un misterio sin resolver. ¿Pueden escapar? ¿Qué pasó con los personajes que abstrajeron? ¿Quién creó el circo? ¿Por qué están ahí? Esas preguntas sin respuesta crearon algo que los teóricos del contenido llaman el bucle de curiosidad. El espectador no puede cerrar el tema mentalmente. Y eso lo lleva a buscar más contenido sobre el tema, videos de análisis, teorías, reacciones, que a su vez generan más tráfico, más señales positivas al algoritmo, más alcance. Es un ecosistema de contenido que se alimenta solo. Y encima de todo esto, hay un factor que amplificó todo exponencialmente. Uno que la televisión tradicional simplemente no tiene. La comunidad. Pero lo que viene después de eso es todavía más impresionante. Porque hablar de la comunidad de Digital Circus es hablar de uno de los fenómenos de fandom más intensos de los últimos años. Antes de que pasaran 72 horas del lanzamiento, algo extraordinario ocurrió. Los artistas de Internet tomaron los personajes de Digital Circus y los hicieron suyos. En Twitter, TikTok, Instagram, DeviantArt, Tumblr, en todas partes, empezaron a aparecer miles de ilustraciones de Pomni. De hacks. Del elenco completo. Fanart de alta calidad, cómics, animaciones de fans, canciones, mashups, parodías. Y aquí está la clave que muchas marcas y estudios no entienden todavía. El fanart no es derivativo. Es multiplicador. Cada vez que un artista publicaba su versión de Pomni, estaba introduciendo a Digital Circus a su propia audiencia. Cada vez que un YouTube subía una teoría o un análisis, estaba llevando espectadores nuevos al video original. Cada vez que alguien hacía un meme con los personajes, estaba sembrando curiosidad en gente que todavía no había visto nada. Los grandes estudios de Hollywood gastan millones en marketing y consiguen una fracción de este efecto. ¿Por qué? Porque el contenido generado por fans es auténtico. No tiene agenda comercial. Viene de gente que genuinamente ama algo y quiere compartirlo. Glitch Productions tomó una decisión muy inteligente, no combatir ese fenómeno. No lanzar advertencias de copyright. No reclamar videos. Al contrario, lo celebraron. Lo alentaron. Interactuaron con la comunidad. Y eso construyó algo que el dinero no puede comprar, lealtad. La comunidad de Digital Circus no son solo espectadores. Son defensores. Son colaboradores. Son parte de la historia del show. Eso es algo que las plataformas de streaming tradicionales no entienden y probablemente nunca podrán replicar. Porque ese tipo de relación requiere que los creadores renuncien a parte del control. Y los ejecutivos de Hollywood no renuncian al control. Nunca. Pero vamos a hacer, piensa en esto. Hace 20 años, si querías hacer una serie animada, necesitabas convencer a una cadena de televisión. Ellos ponían el dinero, ellos decidían la historia, ellos decidían los personajes, ellos decidían cuándo y cómo se emitía. Y si en algún punto no estaban contentos con las audiencias, cancelaban. Sin preguntar. Hoy, todo eso cambió. El software de animación 3D que usó Glitch Productions para Digital Circus está disponible para cualquier persona con un ordenador razonablemente potente. Las herramientas de composición, edición y postproducción también. La distribución es gratis. El alcance es potencialmente global desde el primer día. Lo único que no se puede democratizar es el talento y la visión. Y eso es exactamente lo que vemos florecer en el ecosistema de creadores independientes. Mira lo que está pasando ahora mismo. Eyuba Boss, otra serie de animación independiente de Vivien Medrano, acumula decenas de millones de vistas por episodio.
Murder Drones del mismo Glitch Productions tiene una base de fans fervorosa. Lackadaisy, una serie sobre gatos en la prohibición, recaudó más de $300,000 en crowdfunding antes de salir un solo episodio. ¿Y qué está haciendo Netflix mientras tanto? Cancelando series populares. Subiendo precios. Añadiendo publicidad. Peleando contra las contraseñas compartidas. La ironía es brutal. Mientras el streaming centralizado se vuelve más caro, más corporativo y menos innovador, el contenido independiente se vuelve más accesible, más auténtico y más conectado con su audiencia. ¿Sabes cuál es el modelo de negocio de Digital Circus? Nulo en el origen. El piloto era gratis. El éxito llegó primero. Y después vinieron el merchandising, las colaboraciones, y eventualmente la posibilidad de vender derechos si así lo desean. Eso es el modelo de creadores del siglo XXI. Primero construyes la audiencia, después construyes el negocio. Y cada serie web exitosa que llega confirma que ese modelo no es una excepción. Y aquí está lo que te prometí. Lo que casi ningún análisis de Digital Circus menciona. El verdadero legado de este fenómeno no es el número de vistas. No es el fan art. No es el algoritmo de YouTube. Es lo que le demuestra a cualquier persona que tiene una historia que contar. Que es posible. No fácil. No garantizado. Pero posible. La historia del entretenimiento ha sido durante décadas una historia de gatekeepers. De personas en posiciones de poder que decidían que historias merecían ser contadas. Que voces merecían ser escuchadas. Que ideas eran suficientemente seguras para que el público las viera. Esos gatekeepers todavía existen. Pero su poder se está erosionando en tiempo real. Cada vez que una serie web independiente llega a millones de personas sin pasar por ningún filtro corporativo, el mapa del entretenimiento cambia un poco más. Cada vez que un creador construye una audiencia leal desde cero, el modelo de negocio tradicional pierde un poco más de su relevancia. Y cada vez que tú, como espectador, eliges ver un video de YouTube en lugar de encender Netflix, estás votando por el futuro que quieres. Digital Circus fue un episodio de 10 minutos. Pero lo que dijo fue eterno, que la creatividad no necesita permiso. Que la autenticidad vence al presupuesto. Que si haces algo verdaderamente tuyo, con verdadera pasión, el mundo puede encontrarte. El circo digital no es solo el nombre de una serie. Es el nombre de donde vivimos ahora. Y el espectáculo acaba de empezar. Gracias por quedarte hasta el final. Si este video te hizo pensar sobre el entretenimiento, sobre la creatividad, sobre lo que elegimos ver, compártelo con alguien a quien le importe. Y suscríbete. Porque la próxima historia es todavía más increíble.